hola, ¿qué tal, banda? Qué gusto saludarlos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a quitar esto. Yo sé que estorbó un poco, pero bueno, la intención era hacer una pequeña entrada. Antes que nada, espero que se encuentren muy bien. Nuevamente, Misael Hernández, saludándolos desde el Cubil Felino, aquí desde la Baticueva original en Jalcomulco, Veracruz, con una continuación para toda la banda que es mi alumna. Ya saben que les quiero un montón, bandita, y que estoy muy preocupado por toda esta situación que estamos viviendo, pues a raíz del coronavirus. Pero bueno, vamos a ponernos serios. Y banda, yo entiendo que se han estado haciendo muy güeyes con este rollo de las actividades que los maestros les hemos estado dejando, y quiero darle continuidad a este rollo. Para este momento, yo quiero creer que ya toda la banda hizo su concepto de organización, ya rescató la importancia de sus características, elaboró su organigrama y realizó su análisis de puestos. Ya saben que también la semana pasada yo amablemente en el video les incluí cómo podían entrar a estas guías que tiene el Colegio de Bachilleres de Baja California, el COBACH, que están muy padres. Espero que les estés descargando, les puedes ir dando continuidad y de esa manera no atrasarte pues en lo que son los temas que habíamos estado revisando, ¿vale? Sin embargo, rápidamente el día de hoy lo único que quiero es mostrarte. Esta es la guía que se puede descargar ahí, que te digo que está súper chida. Prácticamente fue el bloque 2, que es la etapa mecánica del proceso administrativo. Ya sabemos este rollo, ¿verdad? Que tiene que ver con lo que es la planeación en la organización. Tuvimos la fortuna de que todo lo de planeación casi lo abarcamos juntos. Incluso tenemos ya por ahí la misión y la visión y los objetivos y la filosofía o valores de nuestras empresas. Y eso me late. Estoy seguro que compartimos también varias empresas como Genova Lab, como Google. Y bueno, nosotros ya hicimos este rollo. Luego hablamos de los valores. Claro que sí, también lo hicimos. Eso estuvo muy bien. Luego nos pasamos ya a lo que fue la redacción de los objetivos de nuestra propia empresa, que recuerda que antes era un trabajo que íbamos a hacer grupal y que ahora es individual. Quizá ya no pueda tener el mismo impacto que quería yo que tuviera, pero bueno, lo más importante aquí es que trates tú de buscar la forma de conseguir la guía de poder redactar correctamente un plan de negocios y este rollo que tiene que ver con lo de las empresas. Vimos esto, que fue el diagrama de Gantt, que nos va a permitir como hacer una serie de actividades, ir viendo las tareas con fechas, claro que sí. Pero bueno, también vimos lo que es el FODA, ¿verdad? Por esto digo que esta guía te va a servir muy bien. Y llegar a lo que son los organigramas, la organización de la empresa. Te va a explicar cómo puede haber de varios tipos, qué ventajas tienen, qué desventajas tienen cada uno, lineal, militar, por comités, varias formas de que puedes organizar tu empresa. Échale un ojo, por favor, no seas mala onda y échale un ojo a todo el bloque 2. Yo sé que en la pantalla está el bloque 3, pero solo me interesa que veas el bloque 2. Rápidamente y continuando con este rollo, creo que vale la pena que echemos un ojo rápido a este rollo, ¿no? Yo te pedí la tarea de que es un organigrama. Estoy utilizando un material que realizaron unos jóvenes estudiantes universitarios en el 2015, pero que me parece un excelente resumen. Así que, venga. Prácticamente aquí lo que dice es que es una pequeña introducción que tiene que ver con que aprendamos a utilizar los organigramas. Pero me late esto. A ver, ¿qué es un organigrama? La neta es que lo primero que debes de pensar al ver un organigrama es que es como una radiografía de la empresa que te va a permitir ver sus partes, las personas que trabajan, los cargos que ocupan, las actividades que desarrollan, las líneas de acción, de comunicación y de interacción que hay entre unos puestos y otros. Y eso está súper chido. Prácticamente es lo que dice aquí, que es una representación gráfica, una estructura orgánica. La representación refleja a manera de esquema la posición de las áreas y los niveles jerárquicos, así como las líneas de autoridad y de asesoría. Es prácticamente lo que yo dije. Este es un videito que está muy chido. Voy a guardar silencio a ver si se logra escuchar. Buenas noches, CEO. Cuéntanos cómo podemos organizar mejor nuestra empresa.
Claro, César, con un organigrama establecido que muestre las funciones, deberes, rutas de comunicación, secuencia de acciones y autoridades de tu empresa y que se use. Oh, es interesante eso, pero ¿qué tan funcional es? El organigrama es un descubrimiento innovador que se adapta para que sirva a grandes empresas con distintos objetivos y personalizarse en torno a las necesidades o estrategias. Muy bien, ¿y qué puede lograr una empresa implementando este organigrama? Al crear un organigrama de 7 divisiones o la medida para el propio negocio y cómo hacer que se use en toda la empresa hace que cada área esté establecida para funcionar. Muchas gracias, CEO. ¿Y dónde pueden comunicarse contigo? Sí, César, pueden escribirme a info@estudioempresarial.co. Agradecido, César, y a todos nuestros televidentes por acompañarnos y espero que les sea útil esta información. Hasta pronto. Bueno, ¿se dieron cuenta? Es como una representación de la empresa que nos va a permitir a nosotros, pues, representar y darle una forma, una estructura a nuestra empresa. Por eso es bien importante que podamos ver ahí los cargos, las actividades que se realizan, los niveles jerárquicos y las líneas de autoridad. Bueno, vamos continuando. Aquí podemos ver un ejemplo donde Claudia es la gerente. En el siguiente nivel de autoridad vemos a Jaime como el jefe de finanzas, a Omar de máquinas, a Zoila en la logística y más abajo a los operadores de máquinas que no tienen nombre, por cierto. Ok, fíjate, ¿qué características tiene? Pues bueno, nosotros vamos a utilizar seguras. ¡Pah! Cachetada. Estoy hablando de figuras. La estructura normalmente tiene figuras, ya sabemos que pueden ser líneas rectas, que pueden ser líneas horizontales, pueden ser círculos y demás. Y esta tarea ya la viste el semestre pasado cuando te encargué que investigaras los tipos de organigramas que existen. Pero bueno, prácticamente aquí lo interesante es que podemos nosotros marcar las relaciones que existen entre todos los puestos o todas las áreas o todos los departamentos de la empresa. Vamos a poder ver las líneas que nos permiten ver su conectividad o su comunicación, la supervisión, los niveles jerárquicos, la autoridad, etcétera. En otras palabras, es como ver realmente cómo está conectada nuestra empresa. Oye, ¿qué elementos tiene que tener este organigrama, güey? Nombre de la empresa, por supuesto. Giro comercial, el nombre de la misma, el logotipo. Especificar qué tipo de organigrama es. El esquema en sí, por eso es que está ahí el dibujito súper chido. Los títulos o los nombres que tienen cada uno de los puestos. Y esto es aquí donde se conecta con la otra actividad que es la de análisis y evaluación de puestos, ¿verdad? La especificación de los niveles jerárquicos y el nombre y firma de quién está ahí. La fecha de elaboración y cualquier otra simbología técnica o agregada, ¿vale? Vale, muy bien. ¿Qué más? Oye, ¿cuál es el objetivo de un organigrama? La neta es que es mostrar cuáles son las funciones de la gente que ocupa los departamentos. Es decir, que la gente que trabaja en la empresa pueda saber qué posición y qué actividades y con quién está relacionada la actividad que él realiza. ¿Cuál es el fin de un organigrama? Pues, primero que nada, mostrar los niveles jerárquicos, resaltar o que podamos mostrar los trabajos que se realizan, cuáles son trabajos especializados, es decir, que requieren como estudios técnicos o avanzados y cuáles no, y cuáles tienen mayor responsabilidad y menos responsabilidad. Entonces también nos pueden servir como una forma de poder dividir la empresa en partes. Piensa por ejemplo en dividir Chedraui en cualquier supermercado. No me paga Chedraui, pero bueno, págame Chedraui. A lo que estoy queriendo decir es, piensa en un supermercado y dime cuáles partes tiene, ¿no? Carnicería, farmacia, blancos, verdulería, etcétera. Cada una de esas áreas representa una división del trabajo. Muy bien. ¿Y qué podemos ver en los organigramos? Los cargos, cómo se agrupan, la autoridad, son utilizados con diferentes propósitos, pero bueno, para ofrecer una visión de la empresa, representar cuáles son los puentes de trabajo más importantes, que podamos identificar fácilmente las relaciones y las jerarquías, conocer en qué área o en qué puesto debes de estar, quién es tu supervisor, con quién tienes que tener comunicación, etcétera. Bueno. Los requisitos pues ya los vimos, entonces no hay tanto bronca, pero lo cierto es que también hay limitaciones. El organigrama no es el, oh, wow, aquí está todo el secreto de cómo voy a organizar una empresa. No, no es cierto, que nadie te engañe, güey. Si bien es cierto que es un elemento muy importante para la organización, yo creo que lo verdaderamente importante aquí es
tratar de crear una representación gráfica de las relaciones internas de la empresa, es decir, de quién es mi jefe, quién es mi subordinado, con quién tengo comunicación, a quién le entrego reportes, etcétera. Porque de esa forma yo podré demostrar cuáles son las relaciones que hay que tener unos con otros al interior de la empresa, ¿no? Los organigramas pueden ser de varios tipos y pueden contener diferentes cosas. Algunos son muy sencillos o generales y algunos pueden ser más específicos. Pero prácticamente tienen 3 requisitos todos, que es la precisión, la vigencia y la uniformidad. ¿Qué significa la precisión? Es que debemos demostrar perfectamente definiendo qué es la autoridad, la jerarquía y los puestos que dependen de ellos. 2. Vigencia. Es decir, se tiene que representar exactamente quién es la persona que realizó esto y cuánto tiempo dura, porque esto está cambiando todo el tiempo, ¿no? La uniformidad, que es para facilitar la interpretación de un organigrama. Esto quiere decir que podamos emplear líneas, figuras, gráficos, circunferencias, etcétera, ¿no? Y pues bueno, prácticamente se recomienda que sean claros, precisos, que no haya muchos cuadros. Me voy a regresar un momento, que podamos ver a los trabajadores, los nombres, identificar a los gerentes, a los coordinadores, a los líderes, y que debe de continuar con datos clave, ¿no? Título, descripción, nombre del funcionario, fecha de formulación, quién lo aprobó, etcétera. La clasificación me la voy a pasar de bye porque tú la hiciste de tarea el semestre pasado, que ya sabemos que hay órganos analíticos, sistemáticos. El analítico es el que se representa con mayor detalle y nos enseña prácticamente toda la empresa, ¿no? El sintético es un resumen, es prácticamente solo ver la unidad estructura que tiene nuestra empresa, como el que se muestra en pantalla. Y por el contenido, que es la forma más fácil de poderlos ver, es donde tenemos estructuras, donde se puede ver la empresa y las relaciones que tienen entre ellas. Los organigramas funcionales, en donde están representadas las funciones que realiza cada uno de ellos. Incluso ahí está, por ejemplo, supervisor y las actividades que realiza el supervisor, ¿no? Está muy bien. Organigramas de personal, los que las unidades representan su denominación y su rango. Aquí está, y se ven las personas y los nombres que ocupan esos puestos. Muy bien. Y luego pues también por su presentación, y ahí tenemos el vertical, el horizontal, el circular, y puede haber mixtos, y puede haber de 1000 formas, y puede haber de todas las posiciones que se te ocurran, pero lo verdaderamente importante es que estos nos muestren. Ya me estoy acercando al final. Prácticamente hay que tener claro lo que son las ventajas y las desventajas del uso de organigramas, ¿no? Muy bien, las ventajas, vámonos rápido. Nos obliga a tener ideas más claras, nos puede ayudar a tener una visión o una estructura de las relaciones de trabajo al interior de la empresa. En otras palabras, nos enseña quién depende de quién y de esa manera establecer líneas de mando y de autoridad. Nos indica cuáles son los puntos fuertes y débiles de la empresa, y sirve también como una manera para poder ver los cambios o el crecimiento que está teniendo. Prácticamente están apropiados porque se basan en los principios de organización. A los administradores nos sirven como una manera de poder enseñar que estamos tratando de organizar algo, y prácticamente nos puede servir como para aplicarla en cualquier lugar, en un partido político, en un grupo de personas que para realizar un proyecto, en una pyme, en una multinacional. Se puede aplicar en todos lados, ¿no? Nos va a servir primero para establecer cierto orden, y esto está súper chido para poder entender qué es importante al interior de la empresa, y nos permite como poder aterrizar lo que vimos en la misión, la visión, los valores y los objetivos para poder llevarlos a cabo, ¿verdad? ¿Qué desventajas tienen? Bueno, los organigramas nos enseñan cómo debería de ser, no nos enseñan cómo verdaderamente ocurren las cosas en las empresas, puesto, como lo decía yo hace rato, en un organigrama no se puede plasmar realmente la conexión humana. Pero bueno, no nos indica cuánta autoridad tiene un cargo. Por ejemplo, no es lo mismo la autoridad que tiene un gerente general que el gerente de un área, ¿sale? Las dimensiones que se pueden tener, pues algunas veces son difíciles de poder ejecutar en una gráfica, y cuando la organización es pequeña, pues se va a crecer el organigrama y no vamos a saber cuánta gente realmente necesitamos para trabajar con nosotros. Así que puedo decir que es una herramienta flexible, pero hasta ahí, güey. O sea, vamos a hacer el organigrama, pero no podemos decir que al ver el organigrama tú ya conoces la empresa. No, no es cierto.
Porque si se llegara a realizar algún cambio mínimo en cualquier cosa que tenga que ver con la planeación estratégica, toda la estructura del organigrama cambia, punto. Así que podemos decir que los organigramas están siempre adecuándose o adaptándose a los cambios que va teniendo la empresa, ¿vale? Muy bien. Hay principios a la hora de redactar un organigrama, o los principios del organigrama, que son la unidad de mando, que acuérdense que esto tiene que ver que el organigrama nos tiene que mostrar los niveles de jerarquía, quién es el jefe y quiénes son los subordinados, y tratar de evitar que una persona tenga dos jefes, güey, porque te va a pasar como cuando pides permiso de salir a la calle, que vas con tu mamá y le dices, mamá, ¿me das permiso de ir a la calle? Y te dice, no. No es cierto, ahorita te dice eso porque estamos en pandemia, güey. Pero tú vas y le dices, mamá, ¿me das permiso de salir a la calle? Y te dice, ve y pregúntale a tu papá. Y ahí vas, papá, ¿me das permiso de salir a la calle? Pregúntale a tu mamá. Y ya estás metido ahí en este problema que es la dualidad de mando, ¿vale? Muy bien, entonces prácticamente el otro es el alcance del control, y es decir que un jefe no puede tener más subordinados que los que pueda manejar. Esto es decir que un jefe no puede controlar a todos. Ya sabemos qué es lo que pasa cuando un jefe tiene que controlar a muchas personas. Todos hacen lo que quieran, ¿verdad, bandita? Ok, así que también creo que solamente me falta agregar dos más. La delegación, que es al delegar responsabilidades, la otra persona es la que tiene que cumplir esos deberes, ¿vale? Debe de lograr que se consigan los objetivos, y esto implica mucha responsabilidad, y la responsabilidad va de la mano con la autoridad. Y por último, homogeneidad, es decir, solo pon a chambear a la gente en lo que le corresponde. No le pongas a hacer algo a alguien que no debe de estar haciendo, ¿vale? Prácticamente esto recarga el que cada quien ha sido contratado para realizar una chamba, porque se supone que esa chamba que tú estás haciendo nadie la hace mejor que tú. Buena por esa, ¿no? Bueno, ya de ahí podemos ver que nos va a permitir que tratemos de dividir el trabajo, que nos va a facilitar este rollo. La única malo es que al dividir mucho el trabajo nuestro organigrama va a ir creciendo, pero bueno, ese es el fin, ¿no? Las ventajas es que de esa manera las operaciones son más sencillas, cada obrero tiene una área en que especializarse, se repite la misma operación y eso genera la especialización, y bueno, es este rollo de la profesionalización. Y bueno, prácticamente, ¿qué características nos puede tener la división o una buena, correcta división del trabajo? Primero, ahorrarnos capital, porque el trabajador no tiene que saber de todo tiene que saber qué es lo que tiene que hacer, punto. 2, ahorrar tiempo, y ahorrar tiempo inmediatamente significa ahorrar dinero. Y los trabajos, cuando realiza una sola persona, son sencillos, en teoría, se van a equivocar menos, ¿verdad? Muy bien, le di hacia atrás, muy bien, vamos para adelante. Y esto simplifica las funciones del personal y facilita que la gente se pueda meter al mercado laboral, y también ayuda a la innovación o a la creación de máquinas, ¿vale? Y me lleva a otro rollo que es la departamentalización, que significa agrupar las actividades, pero lo vamos a platicar más adelante. La departamentalización es la forma en la que vamos a dividir la empresa. Esto puede ser por función, como se ve ahí: manufactura, ventas, marketing, distribución, finanzas, recursos humanos and supply chain. Puedes departamentar por productos de acuerdo a la actividad que haces. Por ejemplo, aquí está alimentario, holding cementero, holding azucarero, holding petrolero. Puede ser también de acuerdo al tipo de clientes: banca comunitaria, banca empresarial, banca institucional, banca agrícola, préstamos inmobiliarios. Prácticamente sería clasificar de acuerdo a las actividades que tienes, o por el nombre de los procesos o el nombre del equipo que tienes para realizar esa actividad. Limpieza, pintado, secado y abrillantado, como está súper fácil, ¿no? O por el tiempo, departamentalizamos por el tiempo, y entonces puede estar ahí, si te das cuenta, están este tel por turnos. Además de que sí tenemos las áreas de emergencias, medicina, traumatología y todas las especialidades, lo que está clasificado son los turnos. Ok, prácticamente estos son algunos ejemplos de los que puedes ver para hablar de organigramas, ¿vale? Solo para concluir, vamos a ver rápidamente esta otra presentación del análisis de puestos para que pueda garantizar que hiciste lo tuyo. Y bueno, primero, ¿qué es el análisis del puesto? Y esto es tratar de establecer
cuáles son las obligaciones, las chambas que tiene que hacer una persona al ocupar un solo puesto. Estas obligaciones son sus responsabilidades, sus actividades y las cosas que se le van a supervisar. Prácticamente es cuáles son los requisitos humanos que se deben de cumplir para que una persona ocupe un cargo adentro de una empresa. Es decir, se necesitan estudios profesionales, estudios técnicos, estudios avanzados, habilidades, competencias, qué características necesita tener esa persona, ¿vale? Y esto es súper importante para poder crear el perfil de las personas con las que quiero trabajar. Y esto me va a llevar a mí a poder tener un reclutamiento y una selección mucho más clara y mucho más precisa. Y, por supuesto, poder pensar en cuánto a marmaja, billuyi, money y varo se le va a dar a cada trabajador, ¿vale? Bueno, entonces debemos de pensar también que de acuerdo a esto es como vamos a poder evaluar los resultados de las personas que ocupan esos puestos. Por eso es súper importante que podamos asignar las obligaciones principales de cada una de las áreas de la empresa. Solo así vamos a poder diseñar programas de capacitación, ¿vale? ¿Hay ventajas? Por supuesto que sí, vaya, las ventajas es que nosotros podemos crear de esa manera cuáles son las responsabilidades de las personas. Las desventajas es que puedo yo cometer algunos errores o que haya malos entendidos, ¿vale? Lo importante aquí es que hay una guía con la que yo puedo empezar a crear mis análisis de puestos. Y primero, número uno, identificar para qué quiero crear un análisis de puestos. Para crear una empresa, para poder justificar la creación de estos puestos o simplemente como para dar una evaluación. O para repasar, o para poder mejorar mi organigrama, o para poder verificar mi organigrama. Y entonces vamos a ver qué puestos son los reactivos, ¿no? Reúna datos, qué actividades, qué conductas, qué actividades son las que debe realizar cada persona en cada puesto que se necesita. Prepara un apartado con una breve descripción de las actividades que realiza cada puesto. Esto es importante para que podamos garantizar que exista ese puesto de trabajo. Y esto está súper chido. ¿Cómo podemos recabar esta información? Bueno, entrevista individual, entrevistas en grupos y entrevistas a los jefes. Esto prácticamente es. Y las preguntas típicas que yo utilizaría para poder crear una es: ¿qué trabajo desempeña? ¿Cuáles son las obligaciones más importantes de su puesto? ¿Qué hace con exactitud este puesto? ¿En qué lugares trabaja? ¿Cuáles son los requisitos de estudio? ¿Cuáles son la experiencia, las certificaciones, los niveles de estudio que debe tener? ¿Cuál es su responsabilidad? Y ojo, ¿qué exigencia física se necesita? Eso me va a poder llevar a mí poder hablar de cuestionarios, a la observación, a saber cómo lo necesito, etcétera, ¿no? Lo importante es tratar de redactar. Sí, hay que arrastrar el lápiz y tratar de escribir qué es lo que hace cada persona en cada puesto. Que nadie te quiera engañar, no existe un formato estándar para redactar una descripción de puestos. Lo verdaderamente importante es que tú puedas identificar el puesto mediante un texto que nos resuman qué hace, cuáles son las responsabilidades, cuáles son las obligaciones, cuál es la autoridad, cuáles son los estándares mínimos que debe alcanzar, qué condiciones laborales va a tener y sobre todo especificar qué es lo que tiene que hacer al interior de la empresa, ¿vale? Y entonces podremos ponerle un título, una situación, preparado de quién, depende de quién lo autoriza, por qué debe existir y entonces a qué departamento o qué área pertenece. Solo de esa manera vamos a poder crear lo que son los perfiles de el puesto. Aquí podemos ver algunas otras condiciones o las descripciones, pero bueno, prácticamente es todo. Así que les doy las gracias, banda. Espero que estén haciendo sus actividades. Vean este video, estoy seguro que les va a gustar. Es un resumen muy light, pero está bien chido. Y pasado mañana sin falta estaré dándole continuidad para encargarles otra serie de actividades bastante interesantes. No quiero romper la estructura que traemos. Aquí tengo la recomendación de esta semana: Clash of Titans o Furia de Titanes. Esta es la película original, hermano. Esto es una joya del cine que no tiene efectos CDI, sino es una belleza. A ver, ay, Dios. Te lo recomiendo. Por favor, hermano, trata de quedarte en tu casa en la medida de lo posible. Lávate las manos, por favor. Estate atento a los medios de comunicación, pero a los oficiales, ¿va? Y te manda un gran saludo el profe Misa, el maestro Misa. Y un consejo te doy porque tu buen amigo el maestro Misa soy. Bandita, hagan caso.
hagan sus actividades, no salgan, no se expongan. Estamos en contacto.